La conferencia comenzará a grabarse. De Hosh. Les agradezco por el tiempo que le sacan para este tipo de eventos. Espero que sea muy eh, de mucho conocimiento y pues digamos que estamos aquí abiertos para que cualquier pregunta que puedan hacer, que quieran hacer en cualquier momento, ahí estamos disponibles para irlas respondiendo en cada instante. No hay problema de hacer las intervenciones que deseen. Bueno, vamos a ver por acá. Sí, ahí está. Listo. Entonces, básicamente vamos a hacer esta capacitación de Unify. Unify es una de las vertientes de las líneas de Ubiquiti, por la que nosotros vamos a iniciar esta parte de distribución. En esta capacitación nos vamos a enfocar puntualmente, el portafolio es bastante amplio. Ya ahorita vamos a hacer como un repaso sobre la página de Unify, sobre todas las soluciones muy superficialmente sobre la página, pero nos vamos a enfocar en esta capacitación puntualmente en la parte de routers, en la parte de switch y en la parte de Wi-Fi. Eso es en cuanto a la parte de networking. Y vamos a hacer un repaso también muy rápido en una línea de UPS que vamos a empezar a manejar. Entonces, esta es la página de Unify. En esta página vamos a encontrar la parte principal. Vamos a tener aquí un poquito lento. Entonces vamos a tener en la parte de general del esquema de la página, vamos a tener cómo funciona el sitio, cómo tienen distribuido toda la parte por líneas. Vamos a tener partes de recursos. En recursos vamos a tener soportes profesionales, temas de certificaciones, blogs, especificaciones técnicas, la parte de Design Center, que es digamos que una parte de plataforma muy útil, tanto para diseño de Wi-Fi como para circuito cerrado de televisión. Eso lo veremos en otra capacitación para poderlo hacer bien robusto. Nos muestra también los proyectos robustos que ha hecho la marca a nivel mundial. Podemos ver estadios, clínicas, empresas muy grandes como la NASA. Ahí pueden soportarse bastante como lo robusto de la marca a nivel mundial. Y bueno, acá es un esquema de la página en cuanto a cómo se está dividiendo. La página, esta es una página donde realmente inicialmente se ve más presentación para cliente final, donde se pueda mostrar ustedes, digamos, al cliente final el, muy por encima las vertientes de la marca y no entra como tanto en detalle del portafolio. Vamos a tener ya una página que es más técnica, que es esta. Ya se las voy a copiar ahorita por el chat para que la puedan tener. Esta es una página ya de especificación de producto, entonces acá vamos a encontrar, ya la vamos a ver una por una, vamos a encontrar más detalle de ficha técnica de producto. Vamos a tener otra página que es de calculadora para los routers o los Cloud Jetware, que es para poder medir sus capacidades. Entonces, estas dos páginas se las voy a dejar en el chat, que son un muy buen recurso para poder especificar proyectos o mirar alcances. Bueno, vamos a entrar en la parte del cloud. En la parte del cloud vamos a encontrar todo lo que nosotros, digamos que normalmente conocemos como los routers. La parte de Unify no lo llama puntualmente como router porque lo ponen como Cloud Gateways porque son consolas que no son exclusivamente para manejo de networking, de redes,
sino hay consolas que la mayoría de las consolas son para manejar múltiples aplicaciones dentro de la misma consola. Entonces, múltiples aplicaciones que ya vamos a ver en detalle, pero pueden ser como circuito cerrado de televisión, como telefonía IP, como sonido, como controles de acceso. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, por eso no se especifica como router específicamente. Vamos a tener aquí la parte de switching, que básicamente son switch. Un segundo, qué pena, discúlpame, te interrumpo. Es que por acá me están diciendo que no ven la presentación. Me dicen, porfa, si sí están viendo la presentación. Por favor, me hacen el favor de decirme por acá si están viendo sin problema. Sí se ve la página. Ajá, sí, sobre la página web, correcto. Están viendo lo que Se ve la página, pero se entrecorta la voz. Sí, la voz sí está un poquito Voy a entrecortada. apagar la cámara, a ver si nos mejora un poquito la Listo. comunicación. Dale, listo, perfecto. Quería confirmar porque hay algunas personas que me ponen que solo me ven a mí, pero entonces quítenle la fijación a mi imagen para que puedan ver la presentación. Es que deben tener fijada mi pantallita. Listo, qué pena la interrupción. Tranquilo. Entonces, estamos en la parte de switch. La parte de switch es todo lo que ya conocemos, no tiene nada anexo como las consolas. Esta parte de switch, pues ya la vamos a entrar a mirar en detalle, las presentaciones de línea y poder entrar a mirar uno que otra referencia. La parte de Wi-Fi, esta es por la que creo que la gran mayoría que están conectados conocemos a Ubiquiti en sus inicios, que es la parte de Access Point. Esta es como su carta de presentación mundial, pero pues digamos que con esa robustez que tiene esa parte de Wi-Fi con la que todos lo conocemos, empezaron a diseñar todo ese portafolio anexo a esta línea para complementar todo lo que se tiene actualmente. Acá normalmente vamos a tener los access point interiores, los exteriores, de muro, de techo. Esa es básicamente la parte de access point. En esa vamos a entrar ahorita un poquito más en detalle, sobre todo en las líneas que manejamos de alta rotación. Se tiene en la página también la parte de seguridad física. En la parte de seguridad física se abarca toda la parte de CCTV, circuito cerrado de televisión, donde en esta parte marca una gran diferencia en el portafolio y en lo convencional. Digamos que esto no es una marca donde entra a competir con lo general del mercado de deberes o NBRs. Marca la diferencia totalmente en inteligencia artificial, en la línea de sus cámaras con lentes bastante robustos, donde sus consolas, que son los routers principales, se permite parametrizar demasiadas cosas. Es bastante robusto y sí es un poco más costoso de lo convencional, pero es, digamos que demasiado alto en cuanto a ganancia de funcionalidad que podemos tener en los proyectos. Funcionalidad, estética, se maneja un portafolio bien amplio, que esto también lo vamos a ver, pero ya en otras capacitaciones, ya para poder entrar también en detalle. También en esta parte de seguridad física abarca también controles de acceso, que son controles de acceso también, que es una línea muy interesante que próximamente vamos a empezar a tener ya en stock, donde podemos tener controles de acceso para oficinas, controles de acceso para edificios, donde se puede poder tener acceso por celular, por tags, por tarjetas, donde esta parte de edificios inteligentes que es como la nueva era en la parte de automatización de edificios residenciales, se puede acoplar muy bien y funciona bastante bien. Tenemos la parte de integración, que esta es una de las vertientes que les decía inicialmente, donde Unify está apostando bastante y está innovando y está sacando productos muy interesantes,
Entre esos, sacaron hace poco la línea de storage, que es toda la parte de NAS, discos NAS, de muchas presentaciones, de muchas capacidades, rackeables de escritorio. Esa parte es bien interesante. Tenemos la parte de Power, que esa es la que vamos a detenernos al final un poquito con las UPS interactivas que sacaron, 2 líneas de UPS muy interesantes también, que estas también las vamos a tener alrededor de mes y medio, 2 meses también dentro del portafolio. En esta parte de integraciones se tiene toda la parte de telefonía de voz IP, donde se maneja todo centralizado nuevamente desde las mismas consolas de Unify. Se tiene, esto lo vamos a ver dentro de la línea de los routers o de los gateways, que son la parte de enrutamiento LTE o 5G, que son ya routers donde podemos ponerle una SIM card, donde le podemos poner 2 SIM card, donde pueden hacer balanceo de estas señales y puede ser solo para recibir señal o para generar también una red Unify, iniciando en todo el portafolio de la marca. Se tiene en esta parte de Premium IoT, es donde se está innovando más. Se tiene líneas como cargadores de carros eléctricos, se tiene líneas de señalización, pantallas donde se pueden controlar video wall, donde se tienen soluciones muy robustas, donde, por ejemplo, se puedan manejar los controles de pantallas de restaurantes, de cadenas de restaurantes, en empresas, pantallas de señalización, en hoteles, salas de conferencias, todo unificado en la misma consola que hablamos inicialmente, donde no vamos a tener una interfaz o un aplicativo o una programación independiente por cada cosa, sino se centraliza todo dentro de todo el universo de Unify. Vamos a tener en esos ya tenemos en pruebas los amplificadores, que también está sacando amplificadores de audio. Es un amplificador de 130 vatios por canal, preamplificadores también de audio. Son bastante interesantes, sobre todo enfocados en el mundo comercial. Son muy robustos, muy bonitos y muy funcionales. Vamos a tener también en esta parte la parte de seguridad también, la parte de alarmas, donde puede ser residencial o industrial, donde se tienen sensores de movimiento, sensores magnéticos, sensores de inundación, sensores de temperatura, de humedad. La parte industrial son muy útiles, pero en la residencial también. Y nuevamente todo puede estar enlazado por medio de todo esto es inalámbrico, por medio de una frecuencia que maneja Unify, que se llama Radiolink, y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa parte de IoT se viene innovando bastante y vienen sacando muchos productos bien interesantes a lo que se está utilizando actualmente en el mercado. Y se tiene en la parte de la página esta parte de accesorios que también es bien interesante, y eso lo vamos a tener también como muy a corto tiempo, que son toda la parte de accesorios de rack, donde la presentación de los racks ya son mucho más bonitos, donde vamos a tener patch panel que se coordinan muy bien con los switch de Unify, con los plug RJ45 de Unify, donde vamos a tener los patch cord de Unify cortos para suprimir ya los organizadores convencionales que no son tan bonitos en los racks. No sé si alcanzan a ver acá un poco en detalle cómo es la presentación de un rack de Unify, donde se ve muy bonito, muy ordenado, donde básicamente yo ahorita intento mirar una imagen más cercana, pero donde podemos tener directamente la salida del patch panel a la entrada directamente del switch, muy ordenado, con
con la provisión de los cables corticos donde quede todo muy, muy bien presentado. Eso es presentación, eso es facilidad de poder intervenir el proyecto, donde la marca innova al nivel de que ya no sugiere marcar los patch panels, sino con el mismo aplicativo de Unify se hace un escaneo por el frente del switch y ya con el celular ya puedes saber, este puerto me está controlando el receiver, este puerto me está controlando el NVR, y así digamos que a ese nivel está ya Unify. Entonces, esta es la presentación básicamente de la página, como les decía, muy comercial. Ya les voy a poner y ya vamos a entrar en detalle de las 3 líneas que les dije. Para que ¿Un panel aparte? entremos. ¿Está en español o en inglés? Sí. Bueno, ahí creo que Cata la tienes que compartir. ¿Qué cosa, Cristian? Ahí en el chat te puse la página donde vamos a tener las fichas técnicas para poder entrar ya en detalle sobre la parte de las consolas. Listo, ya. Aquí ¿Listo? la pongo. Entonces, aquí ya, ahí estás viendo la página, ¿sí, Cata? Sí, yo la estoy viendo. Vuelvo y aprovecho ahí el espacio para no interrumpirte. Sí, están viendo sin problema, porque tengo 3 personitas a las que les estoy ayudando que me dicen que no ven tu presentación, pero son 3 personas pues puntuales. Los demás están viendo la proyección que Cristian está haciendo desde la página web de Unify. De igual forma, los que no puedan ir viéndola, abren la página que Cata les está compartiendo y es básicamente la misma sobre la que estoy explicando en este momento, que es la parte de fichas técnicas de la línea de Unify. Igual aprovecho aquí les digo a todos, porque como los 3 que me dicen tienen la dificultad, acá en la parte superior les dice cámaras activas, pues le dan clic ahí, le pueden dar ahí cámaras activas y deben seleccionar aquí posición de la cámara, la tercera opción de la derecha, o me escriben por el WhatsApp y aquí les voy ayudando. Listo, Cristian. Listo. Entonces vamos a entrar ya en la línea de routers o cloud gateways para poder mirar muy por encima y lo más convencional en las soluciones, cuando ustedes requieran tener una solución, saber hacia qué se dirigen y cómo escoger la consola adecuada. En esta página vamos a ver todas las consolas disponibles. Podemos tener un filtro de que nos diga cuáles consolas tienen Wi-Fi, que es en esta parte de acá. Ahí nos clasifica con las que son Wi-Fi, con estas las que vamos a empezar. Entonces, vamos a tener consolas como la Express, que esta es una consola que maneja Wi-Fi. Es una consola que nos va a permitir solo el control de networking. Pero es una consola robusta. Digamos que nosotros la aconsejamos mucho para proyectos pequeños, que puede ser la entrada a un proyecto medio bajo. Es una consola donde se puede manejar, puede controlar access point. Ella tiene, bueno, vamos a ir haciendo una cosa acá. La misma página nos permite hacer un comparativo en cuanto a las consolas que estamos escogiendo. Entonces, ahí me voy a volver un poquito para que lo puedan ver. Nos estamos haciendo un filtro en Wi-Fi, qué consolas tienen Wi-Fi integrado, y aquí en la parte derecha vamos a poder hacer un comparativo. Y en la parte de abajo vamos a poder escoger entre las consolas que vamos a querer hacer como la parte de comparativo. Entonces vamos a sacar esta 5G que no es tan convencional. Vamos a poner esta Express. Entonces acá nos van a mostrar las capacidades de las consolas. Entonces la Express, que le decía que es como la puerta de entrada a los proyectos medios, bajos medios. Entonces esta consola tiene la capacidad, acá nos va a decir, tiene la capacidad de manejar el networking, nos muestra aquí con el chulito que sí tiene la capacidad de manejarlo, pero en las demás vertientes no las controla. Entonces si vamos a manejar cámaras, que hace parte de Protec, no la va a poder controlar.
Si vamos a manejar controles de acceso, tampoco lo va a poder manejar. Si lo vamos a manejar con la parte de señalización, tampoco. Entonces, básicamente es una consola para controlar networking. Nos va a decir la capacidad de usuarios que se va a poder tener conectados simultáneamente. La capacidad, esta es una consola, que es una consola que también tiene la única consola de Unify que se puede tener comunicación mesh. Entonces nos está diciendo cuántas consolas máximo puedo tener por un proyecto. Entonces yo puedo tener 4 consolas donde se van a comunicar por protocolo mesh y va a tener un enlace inalámbrico entre ellas. Tiene un puerto WAN, tiene una salida el LAN también, una WAN, una LAN. Y acá nos va a decir más o menos el Wi-Fi, qué cubrimiento tiene en cuanto a metros cuadrados, 140 metros cuadrados en condiciones ideales. Ya ahí son los demás datos técnicos. Vamos a ver si por acá hay alguno que nos interese. Este también es muy interesante, el OpenVPN, donde vamos a ver ya al final lo que podemos lograr hacer con VPN y con todo el universo del programa de Unify en cuanto a accesos remotos por medio de VPNs. Vamos a tener, bueno, acá ya son datos muy detallados, las bandas que maneja esa consola, 6 GHz, 5 GHz, bueno, eso ya son datos que creo que ustedes dominan. Si tienen alguna pregunta sobre eso, no la hacen y me detengo un poquito en eso, pero creo que ya son datos que muchos manejamos. Esta consola, entonces, como les decía, es una consola que tiene Wi-Fi y es punto de entrada. Entramos a una Dream Router, que esta es una consola ya un poco más robusta. De hecho, creo que me voy a saltar hacia este lado, que es la Express, para que sigamos en orden de costo. Esta la Unify Express, es la nueva versión de la Express que tenemos. La única diferencia que tiene es que tiene mayor cantidad de capacidad en cuanto a soportar APs, discos de APs. Entonces, ya vamos a ver, entramos en una o otra ficha técnica de producto para que puedan ver también las capacidades que tiene en cuanto a controlar los access point. Pero básicamente esta es la diferencia entre esta y esta. Entre esta Dream, estas Dream ya es una consola más robusta, donde sí me permite manejar Protect, me permite la networking, que ya la tenía la consola anterior, me permite manejar Protect nuevamente, que son cámaras de seguridad por medio de CCTV, los controles de acceso, la parte de telefonía IP y de señalización. Nos da también en la ficha, pero esto lo vamos a ver también en el calculador más adelante, también las capacidades en cuanto, por ejemplo, en cámaras. Entonces me dice, acá la ficha me dice, tengo la capacidad de controlar 5 cámaras HD, 2K o una 4K. Esta consola tiene puerto para poder ampliarle la memoria, tiene una memoria también interna donde ya se usa como grabador. Entonces, digamos que estas consolas, ahí es donde empiezan a marcar la diferencia en proyectos donde no solo queremos manejar networking, porque si queremos manejar un proyecto donde tenemos 4 cámaras, 6 cámaras pequeños, la misma consola que es el router me va a servir como NVR y no tengo que utilizar nada más, no tengo que pagar una licencia externa, ya depende del tipo de grabación que quiera tener, cuánto tiempo y saber si cumple con esas condiciones y la cantidad de cámaras también. También todas tienen su limitante en cuanto a control. Entonces tienen limitante en cuanto a networking, en controlar cantidad de access point, en cámaras, qué cantidad de cámaras y cuáles cámaras también tienen un limitante. En controles de acceso también tienen limitante en cuánta cantidad de controles de acceso deben implementar en un proyecto y así sucesivamente con todas las líneas. Ya vemos que este es un router más robusto, permite tener 300 interacciones simultáneas, tiene 4 puertos LAN que pueden ser también WAN. Esa es de las grandes ventajas de estos routers, que los routers
cuando tienen más de un puerto WAN o más de un puerto LAN, porque las básicas como esta solo tienen un puerto WAN y un puerto LAN, ¿sí? Entonces no se pueden utilizar más de un puerto como WAN. Pero ya de ahí en adelante, cuando se tienen 4, 5, 6, 7, 8, yo puedo tener múltiples puertos WAN y son balanceadores y son configurables como se desee. Me explico. Yo puedo tener conectado el proveedor de internet ETB, puedo tener conectado un router Starlink, puedo tener conectado un router 5G, todos como alimentadores del internet, y yo le puedo decir al sistema, utilíceme todas esas entradas como suministro del internet y balancéemelo. Entonces él automáticamente coge todo ese internet, lo balancea y lo administra de acuerdo a la necesidad de los dispositivos que esté conectado. O también le puedo decir, no, déjemelo como un plan B por si se cae el principal. Entonces es configurable desde las líneas más básicas que se tienen en las consolas. Y de ahí para abajo también pues ya todo lo que hemos visto. Acá como interesante es saber la cobertura en metros cuadrados de esa parte de Wi-Fi de esa consola. Entonces, estas son las consolas que se tienen con Wi-Fi. Esta es una consola, la Dreamwall es una consola bien interesante porque es una consola muy robusta, pero permite tener conexiones internas para suprimir, por ejemplo, switch. Tienen puertos switch internos y se pone en la pared y para proyectos donde no se maneje racks, es una consola bastante útil porque ya llegamos con toda a la consola en la pared y ya tenemos un espacio bien limpio. No sé si alguien iba a preguntar algo. No, por el momento no tengo dudas, pues distintas a los 4 que tienen la dificultad de que no ven. Para todos los que están ahí, sí estamos proyectando, no es solo audio, se está proyectando lo que Cristian está hablando con la página de Unify. Okay. Igual tenemos la grabación también, por si quieren más adelante los que no pudieron o no me entienden en la explicación simultánea, ahí queda la grabación también en YouTube para que la puedan visualizar. Entonces, estas son las consolas básicamente que vienen con el Wi-Fi integrado. Ya cuando miramos consolas acá, que son las consolas compactas, son consolas que se aplican más en nuestro universo convencional de la domótica, que son las consolas que son robustas, no son tan grandes, pero no traen un Wi-Fi integrado. ¿Dónde son muy útiles estas consolas? Normalmente cuando se genera un proyecto de automatización, dejamos un punto de control que normalmente son racks. Estos racks normalmente quedan retirados, quedan en espacios donde están muy retirados de donde habita el cliente principalmente. Entonces, pues digamos que no vale la pena tener esa zona con Wi-Fi. Entonces, estas son consolas donde son más robustas en cuanto a alcance LAN, en control, en cuanto a alcance de aplicativos, pero no traen Wi-Fi, las compactas. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que tenemos la consola Max, que es la consola, bueno, lo voy a decir de aquí, es que acá me las ordenan de forma aleatoria, pero la Ultra es con la que arrancamos, la que sugerimos ya en proyectos medios. Ya este no lo sugerimos tanto en proyecto tan básico. Esta consola me permite tener control también de solo access point, me permite tener el control también con los parámetros que no va a tener para que no nos alarguemos tanto en parámetros de cantidad de dispositivos, puertos LAN, en velocidad. Esto es súper importante también que se empiece a analizar en las consolas que se manejan, las velocidades que maneja tanto en la parte WAN como en la parte LAN. O sea, yo puedo tener un internet de 800 megas, de 900, de 1000 megas, pero le pongo una consola donde su puerto WAN no me soporta desbase 100, entonces no me va a funcionar. Y que ya sabemos que las velocidades van avanzando de una forma muy rápida, entonces ya en menos de 2, 3 años ya vamos a tener casas con internet de 2000 megas, de 1500, entonces
siempre es prevenir también que esos routers sean con la capacidad de poder recibir ese internet, ese WAN, y también poderlo distribuir en la parte LAN con las mismas velocidades. Entonces, esos son como parámetros importantes de resaltar, pero ya básicamente acá nuevamente es lo que nos permite hacer esta consola. Básicamente, control de networking. Acá saltamos de esta consola que es muy parecida, de hecho la carcasa es exactamente igual, saltamos a la USG, pero esta USG ya nos permite manejar toda la parte de aplicativos. Entonces yo esta consola ya puedo controlar cámaras, ya puedo hacer controles de acceso, tiene una bandeja de un disco duro para donde se puedan manejar hasta 2 terabytes de soporte para poder almacenar tanto información para las pantallas de señalización como tanto la grabación de las cámaras de seguridad. Esta cámara, este router, voy a decir precios muy cercanos, así aproximados, pero estamos hablando que esto es una consola aproximadamente 1.400.000, 1.500.000, esta Max, donde les permite con la misma consola controlar como un router de muy buenas características, pero ya también va a ser un NVR para proyectos donde vamos a tener cantidad de cámaras bajas, donde voy a poder tener también el control de controles de acceso. Entonces, estamos hablando de consolas muy económicas para lo robustas que son, ¿sí? Le permite a uno ampliar o le permite a uno unificar todo el sistema con la facilidad de una misma consola, es facilidad de configuración como también economía en cuanto al costo de las mismas. Vamos a tener aquí también esta parte de consolas, que ya son consolas de largo alcance. Estas son ya consolas para proyectos más medio altos, le decimos nosotros, proyectos un poquito más robustos, donde necesitamos tener una comunicación con productos ya más clasificados en cuanto a tipo de producto de estabilidad, como también a cantidad. Entonces acá ya vemos que estas consolas empiezan, esta es la más utilizada, la UDM Pro, que esta la tenemos en stock, y es como para proyectos gama media altos, y ya vemos que empieza a tener una capacidad bastante interesante. Entonces puedo tener más de 1.000 equipos conectados simultáneamente, puedo tener 8 puertos WAN para conectarle múltiples proveedores, ya tengo puertos en giga, de 10 gigas, ya tengo toda la capacidad de los aplicativos de Unify, 100 dispositivos conectados simultáneamente, o sea, es una consola bien robusta, y así va escalando la consola. Esto tiene los mismos alcances en cuanto a funcionalidades, pero limitantes en cuanto a cantidades. Y ya tenemos las consolas Enterprise, que me parece, estas cosas no me están apareciendo acá. Estas consolas Enterprise, las miramos acá, esta es una consola ya básicamente cuando estamos hablando de temas de universidades, de hospitales, de estadios, consolas donde se requieren una capacidad bien amplia. Entonces utilizamos estas consolas, nos permite hacer más de hasta 1.000.000 de sesiones de conexión simultánea, son consolas bien robustas. Estas consolas Enterprise no están abiertas a todo el mundo, se tiene que hacer un registro previo, saber un conocimiento base sobre la marca para poderlas manejar. Entonces, estas son todas las consolas que manejamos. Vamos a ver una ficha técnica como se vería individual. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al CloudJet Ultra. Acá vamos a ver la ficha técnica, donde vemos los parámetros ya detallados del producto. Ahorita estábamos en comparativo, acá ya estamos en la ficha técnica del producto, y acá vamos a ver todas las especificaciones de producto. Esto es una consola que no es PoE, es una consola que trae 1, 2, 3, 4 puertos que pueden ser WAN o LAN, y trae un puerto que sí es exclusivamente WAN. Es una consola pequeña, es una consola robusta, es una consola que le permite hacer lo de VPN que les decía. Y bueno, acá están todas las características. En la ficha técnica tenemos
la parte de descripción, tenemos lo que viene la consola, con lo que viene en la caja, imágenes también para la publicidad o las cotizaciones, los accesorios que se pueden ser conectados a esa consola o que pueden sugerirse para que vayan atadas a esa consola, y una guía de instalación de la misma, donde muestra paso a paso cómo se debe hacer la conexión y muestra ya el aplicativo para poder hacer la configuración de la misma. Entonces, eso es básicamente las fichas. Acá no voy a entrar en cada una porque pues, nos demoraríamos mucho, pero esto es básicamente las consolas o routers que maneja la marca. Entonces, no sé si esto es como lo más robusto, lo que más genera un poco de confusión. No sé si acá tienen, hasta este punto tienen alguna inquietud. Por el momento no tengo preguntas aquí escritas. Si alguien tiene una inquietud, puede contarnos en este momento para aclararla con gusto. Aquí es fundamental que aprendan cómo hacer estos comparativos, cómo ver la capacidad del router, porque es lo que más me preguntan cuando me llaman a pedirme que revisemos opciones para una red de algún proyecto. Entonces ahí donde Cristian les está compartiendo en este momento, que es el calculador de la capacidad del router, es fundamental que aprendamos a manejar esa parte de la página, que es una gran herramienta, para que así veamos realmente lo que necesitamos. Ahí en el chat les acabo de poner ese link directo, pues como a ese calculador, por ejemplo, y es como vamos determinando cuál es el que podemos utilizar en los proyectos, porque a veces me dicen, Cata, tengo un proyecto, necesito un router y un switch, entonces necesitamos saber si tenemos cámaras para saber si el router debe soportar cámaras, si son IP, si son PoE, qué van a involucrar en las redes para poder saber qué necesitamos. Perfecto, entonces ya con esta cerramos la parte del router, con esta la parte de calculador. Esto es bien interesante para uno poder medir las capacidades de estas consolas. Hay que tener en cuenta que consolas Unify las determina como los Cloud Gateway, que son como los routers con sus capacidades, y también le dice consolas a los NVRs dedicados, ¿sí? Entonces, eso es para ellos son todas las consolas, pero yo puedo tener, no es el tema, pero digamos que yo puedo tener un NVR que sin necesidad de consola. Yo quiero tener mi sistema de circuito cerrado de televisión con Unify, pero ya hay un sistema de networking en el proyecto. Entonces, solo voy a utilizar el sistema de circuito cerrado de televisión. Entonces, utilizo el NVR. Y ese NVR ya es una consola. Entonces, para Unify es consola. NVR es como los routers o los Cloud Gateway. Es también, digamos que de pronto van a decir, ¿para qué tener un NVR si ya tengo la consola? Las consolas se limitan bastante, también en cuanto a cantidades. Entonces, si queremos tener un proyecto donde, por ejemplo, tenemos el control del networking y tengo un proyecto con la consola UDM Pro, pero el proyecto me quiere manejar 100 cámaras, 150 cámaras, 200 cámaras, ya se va a saturar el Jetway, entonces nos va a tocar acudir a otra consola. Yo puedo tener dos consolas en un mismo proyecto. Y también puedo tener hasta 5 NVRs para proyección del mismo proyecto en el mismo punto. Me explico, puedo tener, por ejemplo, hay NVRs que pueden controlar 100 cámaras, por ejemplo. Yo puedo, por ese NVR, puedo visualizarles, pero puedo crear un Vantage Point, que es algo nuevo que sacó Unify, donde puedo, en ese Vantage Point es como una interfaz de visualización y puedo unificar las cámaras que quiero, si quiero todas o si quiero de cada NVR las más importantes, o clasificarlas, primer piso, segundo piso, tercer piso, y puedo manejar hasta 5 NVRs, o sea, la limitante es casi que nula en cuanto a cantidad, en cuanto a circuito cerrado de televisión. Entonces, bueno, entremos acá en un par de consolas y vamos mirando las capacidades. Entonces, esta es la consola UX, que es la que tenemos en stock, y es de la consola de entrada,
que cuando nos paramos encima, automáticamente vemos que los aplicativos de integración están desactivados desde el Protect en adelante, porque ya habíamos visto que es una consola que solo permite manejar networking. Entonces acá también me va a permitir decir en este calculador, poder manejar y decir esa consola cuántos me permite manejar en cuanto a access point. Entonces este me permite manejar 4 access point. Si yo manejo con VPN, me va subiendo la capacidad en el procesador. Si voy manejando detención de movimientos con seguridad interna, entonces en cuanto a la parte de networking, o sea, esto es, por ejemplo, detenciones de seguridad es que desconectaron el access point. Entonces son capacidades que va utilizando en el procesador del mismo router. Y bueno, los parámetros que le va habilitando, yo los puedo subir o sumar para saber las capacidades de la consola. Acá me paso a la siguiente, que es más convencional. Normal o la max. Entonces acá ya cuando yo me paro sobre la consola, el poder seleccionar las otras líneas de control. Entonces yo puedo decir, en esta consola voy a controlar cámaras también, voy a controlar, no sé, 3 cámaras HD, voy a tener un control de 15 access point, la puedo tener sin disco, con disco de 512, el que tenemos normalmente en la página es sin disco, pero podemos tener consola que ya viene de fábrica con los discos, o se puede poner como accesorio el disco de estas capacidades con las características del disco duro que maneja la consola. Ya solo si, por ejemplo, compran la consola sin disco, solo se tiene de UniFi, solo se requiere tener la bandeja de la consola para poder poner el disco. De resto ya pueden conseguir el disco también por aparte. Y yo puedo decirle, quiero tenerla con una capacidad de 1 terabyte, esas 3 cámaras, entonces él me va a hacer todo el cálculo, me va a decir, va a estar al 70% del procesador, vas a manejar 15 access point con todas las características que vimos inicialmente, vamos a tener 3 cámaras con HD, vamos a tener en esas 3 cámaras 9 días de grabación. Esas 9 días de grabación son 9 días a full tiempo. Va a grabar todo el tiempo. Si ustedes parametrizan que solo grabe cuando detecte movimiento, pues aumenta los días de grabación. Con todas esas propiedades que tiene la parte de vigilancia, donde también se puede hasta parametrizar que esté grabando full tiempo, pero que esté grabando en baja resolución y que cuando detecte movimiento, esa cámara empiece a grabar en alta definición. Todos esos parámetros que son muy detallados permiten también que haya una oscilación en cuanto al tiempo. Y básicamente así funciona el calculador. Ya pues acá pueden sumar cantidad de teléfonos, cantidad de controles de acceso. Ya si le pongo 60 teléfonos se me satura. Me puedo utilizar 23 teléfonos, puedo utilizar acá controles de acceso. Pero entonces ya nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, una consola que les decía que vale aproximadamente 1.400.000, 1.500.000, ahí especulativo, me pueden manejar 15 access point, un poco más, bueno, en esta configuración 15 access point, con todas las propiedades que vamos a ver más adelante de UniFi. Vamos a poder manejar 3 cámaras de video con grabación, nos va a permitir manejar 23 teléfonos IP y nos va a permitir manejar 5 controles de acceso. O sea, es demasiado lo que permite hacer una sola consola. Es bastante robusto. Entonces, no sé si en cuanto a este calculador tienen alguna pregunta. No, por acá no tengo inquietudes escritas. Ok. Entonces me voy a volver nuevamente a la parte de fichas técnicas. En la parte de fichas técnicas vamos a entrar a la de switch. Esta sí es muy, muy rápida, muy superficial. Acá básicamente podemos tener filtros en cuanto a switch estándar. Vamos a tener switches profesionales,
Vamos a poder hacer filtros también en cuanto, si están buscando, por ejemplo, que sean PoE, que sean de 24 puertos, que sean con las características que quieran. Sobre el filtro les va a aparecer el tipo de switch que quieran manejar o ya los miran todos en general. Importante para resaltar en la parte de switch. Hay switch de escritorio, switch de raqueables, switch donde vamos a tener capa 2, capa 3, donde vamos a tener switch que son PoEs, switch que no son PoEs, y donde son switch con el PoE que se clasifica en cuanto al tipo de PoE. Me explico. Si ustedes miran acá el filtro, van a ver que Unify maneja esta denominación en cuanto a los PoEs, que son el PoE más, el PoE más y el PoE triple más, ¿sí? Estos son características en cuanto a potencia de los PoEs. Entonces, esto es bien importante cuando requieran hacer un proyecto donde quieran controlar múltiples equipos que hay PoE Unify, tanto como las cámaras, como de señalización, como de proyección de pantalla. Es saber qué equipos son, cuántos son y saber cómo se consumen. Entonces yo puedo decir, quiero tener 20 cámaras que son PoE. ¿Cuáles son las cámaras que quiero tener? Porque si son cámaras básicas, entonces esa cámara básica en la misma ficha técnica me va a decir es una cámara PoE más. Entonces yo puedo decir este switch me funciona porque me maneja el PoE más. O si tengo cámaras que son de mayor capacidad, porque se tienen cámaras, mostrarles acá por encima rápido, se tienen cámaras de capacidades bien altas, esta cámara que son frontal de 180 grados, se tienen cámaras de techo, se tienen cámaras con IA súper avanzada, que son estas, súper detalladas, con lentes bastante altos, se tienen cámaras PTZ básicas, altas, se tienen cámaras también de videoporteros, se tienen estas cámaras que son bien bonitas en cuanto a diseño, que son las cámaras Theta, y estas cámaras son súper pequeñas. Estamos hablando que esta cámara es más pequeña que una moneda de 1000, este frontal. Entonces tienen diferentes capacidades en las cámaras y cada cámara tiene un consumo diferente. Entonces, cada cámara tiene un consumo diferente en cuanto a la parte de PoE. Entonces, es como la parte a resaltar en cuanto a la elección de un switch, saber si voy a utilizar PoE, cuántos PoEs voy a utilizar y qué tipo de PoE se maneja. Entonces, ya van a encontrar switch, por ejemplo, de este 48 PoE, pero entonces también él le va a decir cuánta potencia máxima le va a dar en ese tipo de switch, para que también ustedes puedan tener un cálculo en cuanto a si les soporta la potencia que va a manejar en cuanto a PoE. Entonces, básicamente lo que se maneja en switch es algo muy superficial. Acá les boto un tip rápido en cuanto a dudas que tengan. En la página principal ustedes se vienen aquí a soporte, y en la parte de soporte tienen aquí una parte de inteligencia artificial donde ustedes pueden preguntar lo que quieran en español, en inglés, y él en la mayoría de cosas tiene respuestas directas muy asertivas. Entonces, por ejemplo, puedo decir, tengo 20 cámaras de esta referencia con esta consola. ¿La consola me la soporta? Si no quiero irme a buscar detalle de la consola, entonces ella le va a decir sí o no, o a veces le dice no, vea la documentación. Entonces ahí donde tenemos las documentaciones también al alcance para poder manejar la capacidad. Esto es en cuanto a consolas. No sé si tienen alguna duda aquí en este momento. No, no tengo preguntas escritas. Están muy tímidos hoy, están muy calladitos hoy. Por acá me preguntan que si vamos a manejar las cámaras. Sí, vamos a manejar las cámaras.
De hecho, tenemos ya en stock las cámaras, la línea básica. Lo que pasa es que esto va, Unify va avanzando, actualizando muy rápido. Entonces, digamos que nos llegaron de stock esta GB5, pero, perdón, esta no es la que es, esta la Domo Ultra. Es una cámara que en la imagen se ve grande, pero es un domo bien pequeñito. Si se pueden dar pueden mirar las dimensiones, es un domo supremamente pequeñito, bien bonito y con muy buen alcance. Estas cámaras ya las tenemos en stock, que son cámaras que manejan 4 megapíxeles, 2K, tienen muy buen ángulo de apertura, acá nos especifican hacia lo ancho, hacia el vertical, en la profundidad, si son infrarrojas, si son bidireccionales o no. Acá el tema del POE, qué tipo de POE se maneja, el procesador, acá nos botan toda la ficha técnica. Esas ya las manejamos en stock y pensamos tener las principales porque el portafolio es bastante robusto, pero cualquier portafolio eh, cualquier cotización o proyecto que tengan lo podemos especificar con la que quieran, manejando los tiempos de importación que tenemos. Ahí muy importante, igual que con cualquier línea de parlantes y eso, pues determinaremos y les iremos contando cuáles son las de alta rotación para que coticemos los proyectos con esas, porque obviamente determinamos estas de alta rotación en las sencillas, esta en la media, esta en la alta, y unas que sí definitivamente serán únicamente bajo pedido. Pero lo mismo pasa con los routers, porque por aquí varios me están haciendo esa pregunta. Routers, switches, access point, cámaras, incluso tenemos patch panel ya también en stock. Ya tenemos disponibilidad desde que les anuncié por el WhatsApp que tenemos la marca, ya tenemos stock, estamos ya en la página web, que también ya pueden ingresar a nuestra página web, en tienda, ahí encuentran Unify, y ahí van a tener ya acceso a algunos de los productos. Estamos subiendo la información. Que no encuentren ahí todo no quiere decir que no lo manejemos. Simplemente vamos dando prioridad en subir lo que ya estamos manejando en stock y lo que más nos están preguntando. Entonces, en nuestra página web ya están ahí sus precios integrador para que los revisen y accedan a ellos. Listo. Gracias. Y acá voy a entrar a Wi-Fi, que esto realmente también es muy superficial. Quiero enfocarme ahorita un poquito más en la parte del cloud, del sitio donde se controla todo. Básicamente, nuevamente, acá podemos hacer el filtro de lo que necesitemos. Podemos hacer el comparativo de lo que necesitemos. Acá básicamente les voy a nombrar en las referencias de mayor rotación y de las que vamos a tener en stock, nuevamente sin enfocarnos que son las únicas que vamos a manejar. Entonces vamos a tener la U7 Lite, que es la convencional de entrada. Es un access point básico, voy a traer la ficha técnica para que lo puedan mirar. Es un access point que ya maneja Wi-Fi 7, que tiene capacidad de conexión de 200 clientes. Cuando hablo de clientes, es la capacidad de equipos Wi-Fi que tiene para procesar y conectarse dentro de ese Wi-Fi que genera. Es un access point que maneja 2.4 y 5 con una antena multimimo 2x2, que ya pues todos bastante sabrán de eso. Si no, nos pueden decir y de pronto hacemos una capacitación sobre esas especificaciones, pero son generales en casi todos los access point. Y esta tiene acá una particularidad que es como el de entrada, es uno pequeño en condiciones ideales, 115 metros cuadrados. Tenemos este que es como el más utilizado en los proyectos que más conocemos todos, que es el U7. Bueno, acá ustedes van a encontrar, ellos cada vez que van actualizando van subiendo el U. Entonces, en el mercado estuvo mucho tiempo el U6, que de hecho aún todavía nos preguntan esa referencia, es una referencia que descontinuaron hace como un año, pero todavía nos siguen preguntando con características más bajas. Actualmente estamos con la U7 y sé que muy próximamente va a salir la U8 porque ya hay anuncios de Wi-Fi 8 y temas, digamos, de actualización en los access point. Entonces, el V7 es como la característica la característica no, sino la referencia del proyecto, y el LR, este es como el más utilizado en los proyectos porque es de acción prolongada, o sea, quiere decir, tiene una cobertura amplia.
el mal llamado rompemuros que dicen. Entonces es de los que mayor capacidad tiene de alcance en cuanto a distancia en condiciones ideales. Los que tenemos 1757 metros, pies cúbicos, cuadrados, perdón, o 160 metros cuadrados. Ahí están todas las capacidades, también va hasta las 5 GHz, es de los más usados. Tenemos este Pro, que si se dan cuenta, los estoy nombrando en escala de menor a mayor. Este es un access point que por ser de características más altas es un access point más costoso, no quiere decir que tenga mayor cobertura. Mire, este tiene menos cobertura que el LR, ¿sí? Tiene mayor capacidades en cuanto a capacidad de clientes que pueda adoptar. Tiene bandas ya 6 de 6 GHz, tiene capacidades de velocidades diferentes, entonces es más robusto en cuanto a eso, pero no en alcance. Y ya ahí va, sigue incrementando desde la línea de techo que les nombré, ya está el Pro Max, está el U7 Pro G, ya es un tipo de access point más institucionales. Esto es todo en cuanto a los access point, ya ahí van a encontrar de todos los presentaciones. Acá están las fichas técnicas de los U6 que les decía, tenemos fichas técnicas de los de pared, de los exteriores, de los empresariales. Tenemos este switch, también me parece súper interesante. Este es un switch que trae Wi-Fi, por eso está dentro de esta clasificación, pero trae un Wi-Fi no para conectarse con equipos, sino para, no con clientes, sino con antenas. Entonces me explico. Si en un proyecto no pudimos, se nos olvidó llevar el punto cableado físico LAN, entonces él tiene la propiedad de conectarse al Wi-Fi de uno de los access point, ¿sí? Y por ese mismo equipo tenemos salidas ya de LAN, pero también estas son salidas LAN PoE. Entonces es un equipo bastante versátil para soluciones puntuales. Listo. Aquí nos Sí. preguntan si los access point van a venir de color negro, pues si vienen de color negro. Si vienen unos de color negro, pero no son de alta rotación. Y también hay accesorios donde también venden accesorios para los equipos de Unify, donde también se venden como los caparazones, no sé si están por acá. No los veo, pero son como los protectores de los discos, pero no los vamos a tener en stock. Pero recuerden, si los necesitan, nos contactan y miramos tiempos y los podemos importar. Esto sería todo en cuanto a la línea de Access Point, que es la parte de Wi-Fi. Es muy por encima lo que se puede lograr. Hay que tener en cuenta que estos Access Points son PoE, no traen adaptador, entonces tienen que contar con el PoE o del switch, PoE de la consola, porque hay consolas que también suministran PoE. Por ejemplo, esta Dream Machine tiene la UDR7 tiene salidas PoE. Tienen que mirar también nuevamente qué PoE tiene, qué salida tiene para que pueda controlar el AP que necesitan controlar. Entonces, por ejemplo, este PoE es el PoE básico, se maneja con el UPoE básico, que no consume tanta potencia. Entonces, eso lo miran en el switch o ya lo miran en los tipos de PoE que manejamos. Nosotros estamos manejando el convencional, el básico y el más. Ya sí, con el tiempo vamos a tener más en stock, pero esto también es un alcance grandísimo en cuanto a PoEs. Tenemos PoEs donde son los convencionales, pero normalmente lo que les decía anteriormente, si ustedes también pueden contratar un internet de 1000 megas, ¿cierto? Pueden poner la consola de 1000 megas, ponen el cable que le soporten los 1000 megas, pero al access point ponen un access point que maneja 1000 megas, pero el PoE que le ponen no es de esa capacidad, entonces pues ya estamos dañando toda la cadena de comunicación. Entonces acá hay como los básicos que manejamos. Este es el UPoE básico que se maneja el ULAI, y este es el UPoE más que ya maneja el LR y el Pro.
Ya hay otros para los otros switch, pero estos son los convencionales que manejamos. Si ya van a manejar velocidades más altas, también tenemos los PoE con velocidades de 10 gigas, con las mismas características de que este es de 30 vatios, este es de 60, pero estos nos manejan velocidades más altas, este es 2.5 gigahertz. Entonces, en eso hay que también centralizarnos para poder mirar cuando vamos a especificar en un proyecto. ¿Hasta ahí más preguntas? Sí, por acá he ido pues respondiendo por el chat, pero aprovechemos para que todos lo tengan claro. Me están diciendo por acá que pidamos una muestra de las carcasas negras, entonces claro, lo tendremos en cuenta para que pues, las puedan ver y puedan ver también qué referencias son las que se pueden pedir en color negro. Adicional me están preguntando si vamos a traer las UPS, entonces por aquí estaba respondiendo que tú les vas a comentar ahora al finalizar rápidamente sobre ellas, pues bueno, no sé si el tiempo nos va a dar, pero también el objetivo es manejar las UPS y empezar a hacerles mucha fuerza. Voy a aprovechar que estoy acá, Cata, aquí preciso quedamos en esta ventana. Entonces, básicamente voy a hablar muy rápido de las UPS. Hay dos presentaciones de UPS, que está la UPS Tower y la UPS 2U. Esta es una UPS escritorio, una UPS raqueable. Sí, son las dos presentaciones que manejamos. Y voy a entrar a mirar en detalle esta, que esta es la que nos parece y la que vamos a tener inicialmente en stock, que nos parece bien interesante para los proyectos. Sé que muchos manejaron Panamax y conocemos la referencia de UPS Interactiva. Cata, ¿me recuerdas? 5E85, MBX 840 creo que era. MB 850, 840. Exacto, esa es la convención. Esta UPS es el comparativo a esa con muchísimas mejoras. Entonces, esta es una UPS que la 850, un nombre lo dice, es 850 voltiamperios, exacto. Y esa parte, pues, es la capacidad, que es como 0.85 kilovoltios. Esta ya viene de un kVA, 1000 voltiamperios. Esta tiene una capacidad de 60 vatios de capacidad en todos sus pines. Va a tener control de picos en todos sus puertos. Y va a tener solo en 5, igual que la comparativa, la comparativa tiene 4, este va a tener 5 que van conectados a la parte de la batería. Entonces, estos 5 van conectados a la batería y los 10 van controlados en cuanto a picos de voltaje. Esta UPS tiene protección en cuanto a puerto RJ45. Este tiene la ventaja también en cuanto al comparativo que hacemos, que este ya maneja sobre giga esos puertos. Entonces yo fácilmente puedo conectar acá al proveedor de internet, salgo a mi consola principal y ya estoy protegiendo por el LAN posibles picos y daños en mi red. Tiene el puerto de conexión. El puerto de conexión es para poderla controlar. Esta sí o sí se va a tener que tener un acceso a Unify, que es la interfaz que vamos a ver enseguida. Ese Unify, para tener acceso a Unify, vamos a tener que tener una de las consolas. Cualquiera que sea, pero vamos a tener que tener una consola y por medio de esa consola ya nos va a permitir tener un control remoto de esta UPS. Vamos a tener, esta consola tiene, si está conectada al full, esta UPS, perdón, si está conectada al full de carga, o sea, 60 nos va a sostener 2 minutos. Si va a estar a media carga, que es la especificación de ficha técnica del comparativo que les estaba haciendo, esta nos va a sostener 7 minutos. En cuanto a parámetros es muy parecida, con mejoras. Y en cuanto a tecnologías ya es mucho más avanzada. Entonces, esta es con la que le apostamos a entrar a esos proyectos donde normalmente, no sé, ustedes lo han notado, proyecto donde se pone una UPS, así sea esta, que es una entrada. Recuerden que tenemos UPS offline, no, o sea, no nosotros, sino el mercado hay UPS offline, interactivas y online.
Ya sabemos que las online son de un presupuesto alto, que normalmente los clientes siempre le ponen peros para esas UPS, pero cuando uno pone un proyecto, una UPS interactiva, proyecto que poco o casi nada genera problemas, porque los cerebros, los controladores normalmente son muy susceptibles a esos cambios pequeños de voltaje, no siendo que se dañen, sino que se bloquean los puertos de red. Entonces, estas son soluciones donde va a ser una UPS a mitad de precio de lo que está en el mercado la Panamax, con mejores características, pero más allá de un modo de negocio, es un modo de tranquilidad para el distribuidor de tener un proyecto, el integrador tener un proyecto bien estable que nos va a quitar visitas recurrentes al proyecto. Entonces, básicamente, eso es lo de las UPS. La otra es raqueable con un poco más de capacidad. Esta viene de 1.4, casi 1.5 kilovatios. Y ya, pues, las demás características las ven ahí en las fichas técnicas. No sé si tienen preguntas en cuanto a esas UPS. No, por el momento no tengo preguntas. Ok. Listo. Entonces voy a entrar ya a la parte del software. Este ya es la parte este se llama el Site Manager de Unify. Acá es donde tenemos y donde marca la gran ventaja esta marca. Es donde podemos tener todos los proyectos asociados a una cuenta. O pues, no necesariamente, si usted la tiene a su cuenta, también el cliente puede tener también su cuenta independiente sin necesidad de que le den acceso a todos los proyectos que ustedes instalen. Es un software especializado, gráfico. Normalmente cuando ya entremos a un proyecto ya se van a dar cuenta que en cuanto a lo gráfico no es habitual ver que las líneas de networking del mercado boten tanto detalle gráfico, y los que lo tienen normalmente manejan licencias pagas. Es de fácil manejo, no hay necesidad de ser un experto para poder configurar o visualizar la interfaz. Esta parte de sitio tiene la parte de gestión de cloud. Eso quiere decir que yo puedo tener acceso remoto nuevamente. O sea, todo lo que les hable de aquí en adelante no, y les voy a recalcar mucho, no es licenciado, o sea, no necesitan pagar absolutamente nada para todo lo que se puede hacer. Tenemos ya la ventana gráfica inicial, que es la que ustedes están viendo. No sé si, Cata, tú me confirmas si la estás viendo. Sí, la estamos viendo. Listo. Entonces, en esta ventana yo puedo tener una visualización general de mis proyectos con una primera característica demasiado útil para los integradores, es ver de entrada cómo se comporta el ISP, o sea, el proveedor de Internet, tanto como la especificación de quién es, cuál es el proveedor de Internet del proyecto, cómo se está comportando. Normalmente, y es muy habitual en los proyectos, que siempre cuando son proyectos de automatización de sonido, lo llaman a uno, se entrecorta la música, se para la música, está fallando la música. Nuevamente, los que integramos automatización, nos volvemos los solucionadores de todos los problemas de los periféricos en cuales controlamos. Puede ser el internet que está fallando, pero siempre van a llamar al automatizador primero. Y esta es una forma de uno poder excluirse de esos problemas muy fácil. Yo puedo decirle, y le han pasado mucho ya a los integradores que han trabajado con nosotros, es decir, me está fallando el internet. Lo que usted me puso está fallando. Entonces, normalmente acá en la primera gráfica, ustedes pueden ver el comportamiento del proveedor y pueden ver si tiene latencia, si tuvo desconexiones el proveedor, si tiene caídas, si tiene alertas, cualquier cosa que tenga el proyecto en cuanto al proveedor, lo ven de primera mano. Entonces acá ya me llamaron y lo está fallando. Mira, revise su proveedor porque acá es lo que me está reportando el sistema. Vamos a entrar a uno.
Bueno, acá básicamente ustedes ya lo que les he venido hablando de aplicaciones, lo pueden ver también desde este Site Manager, la capacidad de la consola que estamos controlando, que tiene instalado y la capacidad. Por ejemplo, esta tiene controlando solo cámaras. Esta me está controlando, este proyecto me está controlando networking, me está controlando cámaras, me está controlando accesos, telefonía, pantallas de señalización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a conectar a este proyecto. Y acá es donde vamos a ver la parte gráfica del, de del programa. Esta es la parte gráfica donde nos bota demasiada información, es muy detallada, es muy amigable con el usuario y donde yo voy a poder tener acceso a configuración, visualización, cambios, programaciones de todo lo que yo tenga en cuanto a los aplicativos que estén asociados a esa consola. Entonces, por ejemplo, en esta consola tenemos asociados cámaras. Entonces, yo con solo dar un clic acá en la parte superior, ya me va variando me va variando a la interfaz de las cámaras. Si me voy a dar en acceso, ya me pasa a la parte de los accesos. Si voy igualmente a IP, a telefonía IP, me va a variar en el aplicativo de telefonía IP. Y ya así, solo teniendo el clic sobre la zona, ya automáticamente estamos sobre la configuración, visualización de la misma. Entonces, por ejemplo, en Protect yo acá puedo ver ya las cámaras que están activas, puedo hacer las configuraciones que sean pertinentes al tema, pero en la parte de networking es donde nos vamos a enfocar ya en esta parte para terminar. Esta parte de Site Manager de Unify es bien importante tener claro que es algo que se crea gratuitamente, ya les dije, pero que tiene una parte de seguridad bastante alta, tiene una parte de conexión encriptada hacia los dispositivos, o sea, vamos a tener consolas donde vamos a tener temas sensibles como la red, como las cámaras, donde vamos a tener también registros de trabajadores o de propietarios de registro facial. Entonces, digamos que garantiza la seguridad que tiene el portal con respecto a los dispositivos. Este acceso web no necesita ningún plugin, no es como, por ejemplo, ustedes instalan un DVR y dependiendo de la marca, entonces ustedes van a buscarlo en el navegador, toca descargar plugins, que eso se vuelve tedioso cuando se hacen actualizaciones, eso es una apertura también para que puedan tener inseguridad en los accesos de los mismos deberes. Entonces, en este caso, no, nada, solo la web y ya automáticamente activamos los aplicativos y no tenemos que descargar ningún tipo de plugins. La comunicación de esta web es por HTTPS, que es la parte de comunicación segura, donde le da toda la parte de respaldo para tener la tranquilidad de que no pueda ser fácilmente hackeado. Pues no digo imposible porque hoy en día no es nada imposible, pero sí es de bastante seguridad. En la parte de visualización de networking, entonces podemos tener datos visuales directos como el proveedor, podemos mirar cómo se está comportando, cómo es el comportamiento del proveedor. Podemos ver, este es bastante interesante porque podemos ver, por ejemplo, cómo están los access points referente al proyecto. Me explico, por ejemplo, si me aparecen access point por acá en una banda en decibeles bastante baja, quiere decir que hay equipos que se están conectando a ese AP, pero que no tienen buena cobertura de señal. Entonces ustedes pueden llegar a reforzar también ciertas zonas de acuerdo a lo que le establezca el programa. Entonces ya pueden decir, uy, no sé, hay una cámara en el barbecue y se está pegando al access point de la sala, entonces no le está dando buena señal. Voy a tratar de poner otro access point donde me pueda lograr una mejor conexión a esa cámara. Entonces pueden tener una Wi-Fi bastante estable de acuerdo al diseño de web que nos está mostrando. Porque todos sabemos que muchas veces especulativamente ponemos
qué access point necesitamos, pero pues eso nunca es una ciencia exacta, es más prueba y error. Siempre nos acercamos un poco, pero pues todo depende de la infraestructura donde se va a poner. Podemos tener muros en concretos, muros estructurales, podemos tener espacios con vidrios, podemos tener espacios cerrados, las puertas, maderas, bueno, todo eso hace una incidencia bien significativa, aunque en el diseñador de Unify, que lo veremos después en una capacitación, podemos poner un plano, en el plano podemos también demarcar los materiales de las puertas o de las paredes, y ahí él va haciendo un acercamiento también en cuanto a cobertura, en cuanto a 5G, 2.4 o 6, ya de acuerdo al dispositivo que estemos utilizando. Acá también podemos ver cómo se comporta el proveedor en cuanto a velocidad. Podemos tener un flujo en la topología de conexiones, cómo están intercomunicados los equipos que estén en el proyecto. Podemos ver todos los equipos Unify que estén dentro del proyecto también. Podemos ver todos los equipos, tanto cableados como en Wi-Fi, o los que se hayan desconectado, donde también vamos a poder tener el filtro por inalámbricos, por cableados, por teleport, que esto es una VPN que es la que vamos a hablar más adelante. Vamos a poder tener visualización de los puertos, qué velocidad están manejando, qué equipos están conectados en cada puerto. Entonces, esa es la interfaz gráfica de Unify, donde es bastante robusta. Voy a hacerme por acá vamos a ver, que quisiera conectarme a un proyecto. Por ejemplo, conectémonos a este. Vas buscando ahí el proyecto, te comento por aquí unas preguntas que tenemos. ¿Listo? Vale. Me dicen, ¿todos los AP son PoE o también hay versión de escritorio conectado a la energía que se enlacen a los AP PoE en un mismo proyecto, en la misma carga? Esa es una pregunta. ¿Quieres para responderla? Se te entrecortó un poquito, no te la entendí bien, Cata. Si los AP, todos son PoE, hay también versiones de escritorio conectadas a la energía, simplemente que se enlazan a los otros en el mismo proyecto. No, vamos a tener las consolas que ya trae. Muy durísimo. ¿Cómo? Estás muy caído al micrófono. Ok, creo que puedes apagar un poco en la cámara un momento para que tenga una mejor señal, que se te entrecorta un poquito la comunicación. Recordemos que en los Access Point no tenemos una presentación de escritorio, pero sí tenemos una presentación de consolas que son de escritorio que traen Access Point incluido, que son los Express que vimos inicialmente. Listo. La otra pregunta es, ¿los AP se comunican entre ellos solamente mediante cable o se pueden conectar entre ellos de forma inalámbrica? Ellos se conectan de forma inalámbrica también, lo pueden hacer de forma inalámbrica, pero siempre la recomendación es que sea cableado, aunque se pueden tomar como inalámbrico para poder tener la duplicación de la señal. Ahí siempre van a tener ustedes que tener en cuenta que el access point que va inalámbrico siempre va a tener la limitancia en cuanto a lo que está recibiendo, ¿sí? Entonces, normalmente eso pasaba mucho en proyectos que se pone un internet, nuevamente, pongámosle de 100 megas. Se puso la consola que está haciendo las 100 megas, se puso un access point que va conectado a la consola, que todo funciona a las 100 megas, y por proximidad de buena conexión me está dando 80, 95 megas en conexión Wi-Fi, ¿cierto? Pero pongo un access point que no lo logré cablear y me está cogiendo la señal de ese primer access point. Él me está cogiendo la señal, pero él va a tener una conexión entre esos dos access points, donde va a tener una comunicación, donde va a bajar significativamente la velocidad que está transmitiendo. Entonces, porque si entre más lejos esté, más me va a bajar la comunicación. Entonces, si el access point que me recibe la señal inalámbrica ya me está recibiendo 30,
estamos ya teniendo una pérdida significativa en cuanto a la comunicación y vamos a tener también cuando se proyecte en Wi-Fi en ese access point, también va a haber una pérdida que es las normales que tienen siempre los access point garantizando comunicaciones. Entonces se puede hacer, no se recomienda mucho ya en casos extremos, pero teniendo en cuenta que ya cuando el cliente esté, no sé, en su terraza va a decir, no, pero acá porque me marca 20 megas, eso es malo, es porque no pudieron cablear y es lo que está captando de señal del principal emisor de Wi-Fi que está en el proyecto. Listo, por acá amplían entonces con respecto a ese tema. Entonces el Express se uniría a un router master de la casa y obraría como si fuese una P en un escritorio. Correcto, sí. Pero ese Express tiene una ventaja, es que también hace una red mesh. Ellos hacen un protocolo, se me escapa ahorita si es Zigbee, pero entre ellos hacen un protocolo de comunicación externo al Wi-Fi, donde garantizan que la comunicación entre ellos, el paquete sea más amplio, ¿sí? No sea tan limitante como el solo Wi-Fi. Entonces, ese funciona tal cual. Él no se contactaría a una consola principal, sino sería la consola principal 1 y ya podría tener varios de esos, hasta 4 en una referencia y hasta creo que 15 en otra, porque son 2 Express y puedo tenerlos como access point inalámbricos en el proyecto. Es la única referencia que se maneja de Unify como mesh. Listo, gracias. Y por acá la última pregunta por el momento. Para poder acceder a la plataforma de control de los proyectos, ¿qué se necesita? Que el proyecto tenga mínimo una consola. Se podría Sí. únicamente si hay APs y el router es de otra marca. No, cuando tenemos los APs independientes, ustedes van a poder tener acceso a la configuración web del AP, pero ya hasta ahí, no va a tener acceso a la parte del software de Unify. Para poder tener acceso al Unify, vamos a tener que tener alguna de las consolas. Como les decía anteriormente, pueden ser consolas Jetway o pueden ser consolas como los NV. Tengo que tener algunas de esas consolas. Ya con esa consola puedo pegar todos los dispositivos que yo quiera de ahí en adelante, marcas que las que ustedes quieran, pero sí necesito una consola para poder hacer uso de ese programa. Y no es pago, solo es entrar a la página, cual todo el mundo puede crear su cuenta, generan su cuenta, y cuando van a hacer la configuración, tan solo tienen la cuenta abierta de la consola. Cuando van a hacer la configuración de la consola, tienen la cuenta abierta y él automáticamente se la suma dentro de su cuenta. Para que les quede como vemos aquí todos los proyectos que vayan haciendo. Listo, perfecto. Por acá tenemos otra. Si tengo APs en diferentes lugares y camino con mi teléfono, ¿el anclaje de mi celular a los APs está determinado por el celular o por los APs? Es decir, hasta que se desconecta el celular de una AP, ¿pasa automáticamente al que me dé mejor señal o los mismos AP direccionan el teléfono al mejor AP? Él tiene, eso se llama el roaming, y el roaming normalmente, por eso cuando somos insistentes, normalmente en este mundo del Ubiquiti, mucha gente es muy habitual que solo compre los APs, ¿sí? Él normalmente hace, cuando ustedes ponen solo el AP de Ubiquiti y no ponen la consola, él hace un roaming determinado por el celular, ¿sí? Pero cuando ustedes ponen la consola es el encargado de manejar todo el roaming de los access point y eso lo hace de una forma muy, muy buena. Entonces, por eso recalcamos mucho cuando vayan a hacer proyectos, preferiblemente pongamos las consolas, aparte que les da todo este beneficio de acceso remoto, de configuración, y otro que ya les voy a mostrar, que es el del VPN que dejamos para el final, para cerrar, les da el manejo de alta calidad del roaming de los access point. Entonces, ahí sí lo determina la consola. Entonces, por eso era que les estaba mostrando, por ejemplo, si yo me paro en la consola y voy a mirar cómo están los access point, eso me lo determina aquí la misma consola,
cómo está la comunicación entre la API y el dispositivo, y él mismo va haciendo esa gestión. Si ya se va bajando de una cantidad de decibeles muy alta y tengo otro AP que tiene mejor conexión, él automáticamente hace ese roaming. Eso lo hace de muy buena calidad. Listo, muchas gracias. Me dejan saber los que hicieron las preguntas si quedó ok y resuelta su inquietud, y si tienen más preguntas nos cuentan. Por el momento, esas son todas. Listo. Y ya para finalizar, entonces, en la parte, acá estamos enlazando un proyecto. Esta es la parte de configuración del proyecto. Ustedes pueden hacer múltiples redes Wi-Fi, pueden tener la red Wi-Fi para los propietarios, para visitantes, para configuración, porque hoy en día, por ejemplo, los que manejamos la parte de Saban, sabemos que la parte de iluminación se integra por Wi-Fi. Entonces podemos hacer una parte de Wi-Fi para la parte de ingeniería. Pueden hacer la cantidad que ustedes quieran, parametrizando entre 2, 4, 5, dividiendo los puertos, haciendo la clasificación de HCP, bueno, normal que tienen todos los routers. Se pueden manejar las VPNs que ustedes requieran, se pueden hacer las VLAN que ustedes requieran, se pueden manejar la cantidad de WAN de acuerdo a la consola que ustedes deseen, pero tienen algo bien interesante que acá marca también bastante la diferencia en el mercado, es esta parte que se llama VPN. La mayoría conocemos que es un VPN, si no lo conocen rápidamente es poder tener acceso a un proyecto, pero normalmente todas las marcas, para poder tener un VPN, se requiere hacer una configuración del mismo, y esa configuración muchas veces va basada en que se requiere tener una IP fija en el router principal del proyecto, y se vuelve un poquito engorroso y normalmente no se hace. Hay otros proveedores que permiten hacer un enlace de ciertos equipos de las mismas marcas en cuanto a su interfaz gráfica, pero cuando son de terceros ya cobran un licenciamiento, entonces poder acceder a esos equipos por VPN, por la interfaz, ya es costoso y tedioso. Acá tenemos esta parte que se llama el teleport. Igual él tiene todos los servidores de VPN para poder hacer la conexión sitio a sitio sin ningún problema, pero tiene este que me parece bastante útil, que se llama el teleport. El teleport es poder hacer una VPN en segundos con cualquier proyecto. Yo puedo hacerlos de mi celular o de mi computador. Voy a intentar hacerlo acá rápido, a ver si de pronto me da el internet, pero es con la facilidad de que estoy en este proyecto que se llama Ecotex, y voy a pedir un enlace de comunicación para hacer un VPN, ¿sí? Él me genera ese enlace, yo solo lo copio, voy al aplicativo ya independiente. Este se llama el Wi-Fi Man, Wi-Fi Man de Unify. Eso lo viene para el celular, viene para Mac, viene para Windows, viene para Mac con procesadores M1, viene el programa para cualquier tipo de computador. No todos son iguales. Hay que descargarlo para el equipo predeterminado. Solo copio el enlace que me dio en la consola, le doy conectar, y ahí automáticamente me empieza a hacer una conexión VPN directamente con el proyecto. ¿Ahí me escuchas, Cata? Sí, te escucho sin problema. Ya no, ya sí se fue. Esperemos un momento que se le restablezca ahí la conexión. Si alguno me da algún exceso, no sé si me lo dé en ese momento, ahí se me pone un poquito lento porque me está haciendo el VPN, pero en este momento estoy en la red de esa empresa, ¿sí? En ese momento yo puedo entrar a cualquier equipo por la IP del equipo, y ya puedo hacer configuraciones, llámese receiver, llámese proyector, llámese controlador. En la línea de Saban, para los que manejamos Saban, ya hacemos la parte de Saban conectado, y es como si estuviéramos localmente
haciendo la programación. Entonces, cuando tenemos que hacer actualizaciones, cuando tenemos que montar, revisar temas de configuración directa de la consola de programación principal, lo podemos hacer así. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy enlazado a un Shelly de esa empresa directamente desde mi computador. Todo lo estoy haciendo directamente desde mi computador y estoy en la oficina. Entonces, esta parte de VPN es bastante útil para soportes, para cambios, para actualizaciones, para soportar al personal técnico también. Muchas veces no todo el personal técnico de nosotros es especializado en configuración, entonces podemos tener a nuestro personal técnico en campo y los ingenieros en la oficina haciendo toda la parte de configuraciones. Ya con eso me termino, ya no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más, acabo de desconectar. No, por el momento no tengo acá más inquietudes. Déjenme saber si, bueno, nos están diciendo por aquí que gran acierto esta línea. De acuerdo, veníamos detrás de ella hace mucho rato. Por fin lo logramos y sabíamos pues que era una necesidad muy grande en el portafolio porque todos los sistemas que nosotros vendemos están basados en redes. Así que sí era fundamental para nosotros contar con ella. Ya lo logramos, ya está disponible, así que aquí estamos atentos a atender todas sus solicitudes, el equipo comercial, el equipo técnico, no duden en contactarnos para ayudarles con todo. Cristian, ¿vas a proyectar algo más? Bueno, creo que nuevamente se está pasando de red y ahí se pierde un Ah, no, minuto. estaba hablando, pero no había abierto el micrófono. Ya, cuando me salí de la VPN, sí se me cayó un momento el internet, mientras que vuelve y se me ajusta a la red local. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre VPN o en general de Unify en estas tres vertientes. Lo que les decía anteriormente es bastante robusto y lo ideal es poder hacer más otras capacitaciones enfocándonos en ciertas cosas, pero estas tres vertientes son como el pan de cada día de cada proyecto. Entonces, pues quisimos iniciar con si necesitan que reforcemos, que les ayudemos a especificar, si cualquier cosa, cualquier requerimiento que tienen, ahí estamos a toda la disposición. Así es. Y bueno, si necesitan pues como que revisemos ya un proyecto, me dicen, podemos ir obviamente a sus oficinas, dependiendo pues como de la ciudad donde estén ubicados para que lo revisemos o nos conectamos y vamos sacando pues como los proyectos adelante. No solo en esta parte de redes, sino que como Cristian les dijo, recuerden que vamos a tener las UPS, porque sé que a veces por ahí se enredan un poquito y no escuchan absolutamente todo el contenido. Entonces, les repito, vamos a tener las UPS, vamos a tener cámaras, ya está en la página web la información. Por aquí tenemos otra pregunta, nos dicen, si tengo un proyecto con AP y Unify antiguos y coloco una consola de las nuevas, me imagino, ¿los podría integrar y utilizar a estas funciones? Depende de qué tan antiguo. Hay unos que son más cercanos, sí se pueden hacer, hay otros que no. Eso sí tenemos que validar con qué AP, qué referencia es, y con eso determinamos si la consola no la soporta o no la soporta. Listo, perfecto. Acá también, digamos que es muy importante este tipo de accesorios de rack. Lo que decías, Patch Panel, conectores de categoría 6A, son los que no vamos a tener 6, sino 6A, los Patch Core, todos los organizadores más en tema de cables, porque lo que les decía, el tema de poder manejar este sistema es que el rack sea lo más limpio posible. Si van a tener switch que no van a utilizar, patch panel que no van a utilizar puertos, entonces tapamos los puertos de los patch panel, los tapones también para los puertos de LAN de los switch, o sea, todo este tipo de accesorios los vamos a tener disponibles. De hecho, ya tenemos disponibles jacks de los patch panel, ya tenemos disponibles los cables, los corticos, que son los que van ordenados entre switch y patch panel, y recalcándoles que siempre que hagamos un proyecto de rack, tratemos siempre de manejar el patch panel
para no tener daños en los equipos, porque muchas veces hacemos conexión directa del cable a los switch, y entonces eso con la curvatura, el peso y todo eso hace que se dañen los switch. Entonces son soluciones donde llegamos a muy buen precio en cuanto a estos accesorios, son de muy buena calidad, pasa cualquier tipo de certificación, son muy estéticos y son muy funcionales. Por acá con respecto a eso nos preguntan si se requiere una ponchadora especial o si puede ser una universal. Nosotros tenemos ponchadoras con ice cable también que sirven como herramienta. Sí, pero esto realmente no necesita ni ponchadora. Esto es, generas pues si quieren utilizar la ponchadora de impacto normal, les funciona, pero si quieren solo poner el cable direccionado sobre el plug de este y cortar los pines al final, también les funciona. O sea, no necesitan hacer esa presión exhaustiva de la ponchadora de impacto, no, solo poniendo el cable, y al poner la tapa superficial ya automáticamente ya hace la presión necesaria sobre el plug. Esa es la gran diferencia de usar estos accesorios de Unify. Por acá tengo otra pregunta. Perfecto, ¿los APWAP Pro AC se pueden integrar a las consolas? Lo dejamos como para que lo anotes, Cata, y lo revisamos con las fichas ni siquiera las fichas nos toca o con fábrica o con la inteligencia artificial preguntar si esas referencias se nos dejan asociar a las consolas. Pero si quieres la Listo. anotamos y le respondemos ya cuando tengamos la red. Listo, entonces te lo respondemos ya ir por interno después del evento ahora en la tardecita o mañana. Y por acá me preguntan también, varios también me hacen esa pregunta, si tienes lista de precios o todos son en la página. Todo es en la página. Nosotros no manejamos listas de precios en Excel ni en PDF. Todos los precios que nosotros manejamos están en la página web y la disponibilidad la pueden validar con el equipo comercial o con Dayana, que también ya les he enviado por difusión el contacto. Si no lo tienen, me dicen, porque cuando el equipo comercial a veces está en reuniones o en capacitaciones, pues no va a poder responder. Mientras que Dayana desde el área administrativa está sentadita todo el tiempo en el computador y ella les puede dar disponibilidad con todo el gusto. Eso sí, a Dayana hay que preguntarle con referencias exactas porque ella no es comercial ni tiene conocimiento pues técnico de los productos. Entonces, siempre cuando el comercial de pronto no le responda ágilmente sobre disponibilidad, se apoyan en Dayana, que siempre está disponible ahí en el computador. Nos están preguntando también si tenemos racks, si estamos trayendo racks ya. No, y muy probablemente no los vayamos a tener porque estos racks no son racks armables, ya son racks que los proveen así ya totalmente armados, no son desarmables, entonces por temas de dimensiones salen desproporcionalmente costosos para lo que se consigue ya en el mercado. Sabemos que en el mercado nacional se consiguen muy buenos racks fabricados acá y cumplen con toda la especificación que requiere el mercado. Entonces, muy probablemente no los vayamos a tener. Listo, nos preguntan también por aquí si tenemos PDUs. PDUs no tenemos actualmente en stock, pero sí ya vienen en camino y son presentaciones de PDU vertical y horizontal, como acá estamos viendo esta frontal, y son PDUs bastante buenas a muy buen costo. Estas PDUs traen puertos tipo C, traen puertos directos, traen puertos LAN, traen puertos, estas PDUs son controlables, traen buen filtro en cuanto a picos, no es una UPS, pero sí tienen toda la funcionalidad de PDU de muy alta calidad. Perfecto, qué bien, se animaron a preguntar aquí al final, ahora sí, se les abrieron todas las preguntas. Acá también tienen características bien, o sea, el sistema es tan robusto que si de pronto muy habitualmente cuando hay aprendices en proyectos hacen bucles en los proyectos, entonces por ejemplo, no sé, hacen una doble conexión al switch, hacen ese bucle, el mismo sistema lo identifica y deshabilita uno de los dos puertos y notifica por la interfaz del usuario del programador
para que sea corregido. También normalmente siempre nos se sugiere tener múltiples switch conectados en escala porque eso hace que haya una degradación del funcionamiento de los equipos. Acá sí se lo permite hacer, solo que en la configuración le dice cuál es el dominante. Entonces yo puedo tener un switch acá y de este switch estar conectado 2, 3, 4 switch más, pero en la configuración digo que el dominante es este y él ya hace toda la comunicación para que no genere el embotellamiento que normalmente hacen cuando se ponen varios switch en escala. Listo, perfecto. Bueno, por acá no tengo más inquietudes. ¿Alguna otra? No veo más por aquí. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Por aquí te están diciendo que excelente que identifique los loops, porque en un proyecto el sobrino de un cliente hizo esa conexión y tuve que desmontar todo. Sí, no, ese es súper validado. De hecho, no nos da el tiempo, ya nos pasamos, me da pena con los demás, pero por acá tengo un proyecto que normalmente ayer están configurando. ¿Sí puedes repetir lo de los loops, Cristian? Porque ahí algunos dijeron, qué pena, me perdí al final. Lo de los loops es que normalmente uno, en la parte de redes, uno normalmente siempre dice que no poner switch en cascada, o sea, un switch conectado a otro switch, porque eso va a generar un embotellamiento en la red. Eso se aconseja normalmente en la parte de redes, ¿sí? Acá en Unify sí se puede hacer, pero siempre y cuando en la configuración uno le diga, creo que es en este, uno le diga a la consola cuál es el dominante. El dominante es el que está haciendo la derivación hacia los que van en cascada. Miren, por ejemplo, este es lo que les quería mostrar. Acá dice, varios switches tienen la misma prioridad STP. Por favor, revisar la protección para que no se pueda manejar en el bucle. Entonces acá le va a decir cómo lo permiten hacer para que no genere un embotellamiento en la cascada. Pero tiene que señalar cuál es el dominante. Entonces, en este caso yo digo, si está la consola, de la consola tengo derivados 3 switch, ¿cierto? Y de cada switch tengo derivado 2 switch o 3, los que necesite. Yo, en esta parte de configuración, esto es lo que no se recomienda porque genera un embotellamiento. Entonces, uno lo que le hace el sistema, le dice, el dominante, siempre se le tiene que poner ahí en la configuración, va a ser este. Y ya él automáticamente hace la configuración interna para que no se generen esos loops. Listo, perfecto, Cristian. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Cristian, ¿alguna anotación adicional? No. Agradecerles por el tiempo y nos vemos más en más eventos que se vienen. Listo, muchas gracias a todos por asistir. Como les dice a Cristian, ya les vamos a estar anunciando cuál es el próximo evento. Por ahí les dije, vamos a tener novedades de Shelly y vamos a tener también otros de Unify donde vamos a hablar un poco más de las otras líneas, vamos a hablar un poco más a profundidad la configuración de las redes desde la plataforma, vamos a entrar un poquito más pues en la parte técnica porque la idea hoy era darles un brochazo. Entonces ya saben que les estamos anunciando por difusión los eventos que son los jueves en este horario de 8 a 10. Habrán unos que se toman todo el tiempo como el de hoy y otros que a veces terminamos en una horita o incluso menos. Dependerá del contenido y de qué tan curiosos estén ustedes. Así que nuevamente mil gracias, nuevamente a los que no se habían conectado al principio, un feliz 2026, que tengan un año súper exitoso y aquí estamos para atenderlos con todo el gusto.